Eh, Ahora nos acompañará Sonia Montesinos de la Universidad de La Serena. No sé si Sonia está por ahí. Hola Sonia, Hola. ¿cómo estás? Si quieres puedes comenzar la proyección. Yo mientras tanto doy tu biografía. Bueno, Sonia Montesinos es magíster en física de la Universidad de Chile y doctora en la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales de la Universidad Técnica de Clausthal en Alemania. Fue académica entre 1991 y 2004, jornada completa en la Universidad de la Frontera en Temuco. Desde el año 2005 al 2013 es investigadora en el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas CEASA en La Serena. Y del 2014 hasta el 2018 fue académica en la Universidad de La Serena. En la última década se ha dedicado a temas relacionados con energía eólica y solar y fuentes alternativas de agua. En cuanto a proyectos, Sonia Montesinos ha liderado 2 proyectos FONDEF en el área de energía eólica y 3 proyectos financiados por Programa de Colaboración Internacional de ANID, 2 con Alemania y 1 con China, además de un proyecto de caracterización del agua de niebla en la región de Coquimbo financiada por la empresa privada. En este caso, Sonia nos presentará sistema de pronósticos de la energía generada por un parque eólico. Así que, Sonia, muchísimas gracias por acompañarnos y adelante. Muchas gracias, Alex, por la presentación. Todavía estoy trabajando en la Universidad de La Serena, parece que ahí no puedo escribir lo último. Dale, Soy continúa académica siendo todavía académica de la Universidad de La Serena. de la Universidad de La Serena, sí. Es lo que yo les voy a hablar, yo veo que también tiene cierta relación con lo que ya se ha conversado, no creo que sea coincidencia, seguramente se hicieron coincidir temas más o menos similares, y voy a hablarles de un sistema de pronóstico de la energía generada por un parque eólico. Voy a hablarles sobre los antecedentes del proyecto, cuál es la metodología que se usó para generar los pronósticos de generación eólica y algunos resultados. El pronóstico que es un proyecto FONDEF, el proyecto que tiene el mismo título de la presentación, que fue desarrollado entre los años 2015 y 2017, donde la Universidad de La Serena era la institución beneficiaria principal, pero asociada con la Universidad de Valparaíso y también con un asesor internacional que es el Centro de Energía Solar e Investigación de Hidrógeno de Stuttgart, Alemania. Y como todo proyecto de investigación y desarrollo necesitábamos el apoyo de una empresa, que en este caso era Latin American Power. Entonces los pronósticos que se hicieron en el parque eólico Totoral, de propiedad de esta empresa. Esta empresa tiene actualmente otro parque eólico también, que es el Parque Eólico San Juan, en la región de Atacama. ¿Cuál es la motivación para generar estos pronósticos? Bueno, sabemos que la generación de un parque eólico depende del viento, por lo tanto es variable, y eso trae problemas de estabilidad y muchos otros tipos de problemas al Coordinador Eléctrico Nacional. Por lo tanto, los pronósticos son muy importantes, y mientras más grande sea la participación de la energía eólica en la matriz eléctrica, entonces más importante es la calidad de los pronósticos que uno pueda generar. Los objetivos del proyecto, bueno, son generar pronósticos de energía en un parque eólico, que va a ser después escalable, por supuesto. Generamos acá la metodología, y pronósticos meteorológicos. Los pronósticos meteorológicos de por sí son de interés para los parques eólicos y otro tipo también de actividades comerciales, como minería, por ejemplo, agricultura, podría decir uno también, pero también necesitamos esto como input para poder generar pronósticos de energía. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, se hace con modelación atmosférica a escala regional o de mesoescala. Actualmente el coordinador también genera pronósticos, pero son hechos normalmente con modelos a escala regional, que significa que la resolución espacial es bastante menor. Y algoritmos también de inteligencia artificial, de los cuales también se ha hablado hoy día en la mañana, redes neuronales artificiales. ¿Qué son las redes neuronales artificiales? Ya se ha hablado de eso, así que no es malo que lo vuelva a decir acá tampoco, creo yo. Son algoritmos biológicos que aprenden del pasado. Significa que uno, por ejemplo, uno dice esta variable y sub i depende de una variable x sub i, entonces uno toma una serie de tiempo donde están estas dos variables, se entrena la red neuronal y después dice, bueno, le doy como dato la variable x y me obtiene el valor pronosticado de esa variable, en este caso particular, que estamos tratando de hablar de pronóstico. Esto se hizo, como dije anteriormente, en el Parque Eólico Totoral, que está ubicado en la zona costera de la región de Coquimbo, que consta de 23 turbinas Vestas con potencia nominal de 2 megawatts cada uno, y lo que hace que el parque tenga una potencia nominal de 46 megawatts. Cuando uno habla de modelación atmosférica, lo que se usó es el modelo WRF, modelo WRF, que usa para ahorrar
recursos computacionales, se usa el esquema de dominios anidados, significa que la zona que me interesa a mí, que estoy llamando aquí como dominio 04, que corresponde a esta zona, aquí está el Parque Totoral, también se incluyó inicialmente el Parque Talinal porque habían ciertas conversaciones donde hacían sospechar de que también iba a estar interesado en este producto, y que tiene una resolución espacial de 1 kilómetro por 1 kilómetro, está inserto en un dominio que tiene una resolución de 3 kilómetros, en uno de 9 y en uno de 27 kilómetros. ¿Por qué esto? Este grande le pregunta las condiciones de borde a un modelo global y cada uno le pide las condiciones de borde, le actualiza el borde de acuerdo a lo que está pasando con o sea, a lo que calculen estos dominios de menor resolución. Entonces con eso nos ahorramos de hacer un cálculo grande porque sabemos que nuestra Chile, y en particular la región de Coquimbo, tiene topografía compleja, así que necesitamos tener la más alta resolución espacial posible. Lo que nosotros hicimos, tomamos este modelo que tiene de nuevo montones de alternativas de configuraciones, que tiene que ver cómo tú simulas la capa límite, normalmente son parametrizaciones, se hicieron correr estas tres parametrizaciones que de alguna manera uno sospechaba que podrían servir en esta zona climática, se hicieron correr durante 2 años, y se calcularon los errores para ver cuál de las 3 era mejor. Aquí es importante decir que aquí necesitamos infraestructura computacional, que esto se hizo correr en la Universidad de Valparaíso, y bueno, se adquirió infraestructura computacional con dinero del proyecto. Aquí está la validación, aquí estos son los datos experimentales, que en este caso son datos de velocidad del viento a 80 metros de altura, y se hicieron, aquí son los nombres de las 3, que no tiene sentido que puedas hablar sobre las diferencias entre esto, y uno nota aquí varias cosas, como por ejemplo que la diferencia entre las 3 configuraciones la verdad es que es bastante menor comparada con la diferencia entre modelos y datos experimentales. El modelo WRF sobreestima los datos experimentales. Esto que estamos viendo acá es un ciclo diario del viento promedio a 80 metros de altura. Para validar también se usaron otros datos, pero la verdad es que teníamos datos de estaciones meteorológicas, agrometeorológicas, con datos a 2 metros y algunas a 10 metros de altura. Pero bueno, para validar uno debería tener ojalá bastantes datos a 80 metros de altura, pero es lo que teníamos, o la altura que a uno le interesa. 80 metros en este caso es la altura de la góndola de las turbinas en el Parque Eólico Totoral. De las 3, de todas maneras, tomamos la que se porta mejor, pero como decíamos, las 3 sobreestiman de manera bastante similar lo que son los datos experimentales, y aquí es donde entran las redes neuronales artificiales, y aquí es importante decir, sí, que para que uno pueda aplicar las redes neuronales artificiales, aquí lo que es más importante es que estas simulaciones siguen la tendencia. Sobreestiman, pero siguen la tendencia. Entonces, ¿qué es lo que uno hace para entrenar las redes neuronales aquí? Bueno, tomo datos de salidas del viento, que es la variable que me interesa, rapidez del viento, también tomo la dirección, la temperatura y los datos medidos de rapidez del viento. Esto es lo que yo meto para entrenar la red neuronal, y posteriormente, ¿no es cierto?, para hacer pronósticos, lo que yo hago es hago correr el modelo, le doy datos de estas variables que tenemos acá, y con eso me da el valor pronosticado del viento. Y esto que está acá, como digo, son salidas del modelo WRF. Aquí están los resultados, la verdad es que aquí uno ve que se portan bastante bien. Esta gris acá son los datos medidos en el Parque Eólico Totoral, viento a 80 metros de altura, que es la altura que nos interesa. Esta línea negra corresponde a los resultados de modelación del modelo WRF, y esta azul es resultados del modelo WRF mejorado con redes neuronales. Por supuesto, en días particulares uno tiene diferencias, pero en promedio el error es bastante, los datos logra uno acercarlo bastante, o sea, la red neuronal logra acercar bastante los datos simulados a los datos experimentales. Importante decir que para poder mejorar, hacer un buen pronóstico de viento, necesitamos datos experimentales, y eso es suele ser difícil de obtener. Por lo menos cuando tratábamos de hacer la segunda parte, empresas que nos decían ustedes obtuvieron buenos resultados, pero nosotros no podemos dar los datos experimentales, son información confidencial. Aquí afortunadamente una empresa que nos pasó los datos experimentales, y salió por ahí un paper también, si alguien tiene interés, se lo puedo decir más adelante. Bueno, y ahí tenemos entonces una mejora de los pronósticos de viento. Pero lo que interesa desde el punto de vista de energía son los pronósticos de energía. Entonces uno podría operar acá, tengo un pronóstico meteorológico,
si yo quiero un buen pronóstico meteorológico porque está mejorado con redes neuronales, a través de las curvas de potencia de las turbinas, que me dicen cuánto rinde en función del viento, yo calculo el viento en la posición de las turbinas, sumo, ¿no es cierto? Y con eso debería darme lo que es el pronóstico de energía. Eso es lo que se llama el pronóstico físico, pero lamentablemente esto no es tan simple, porque si uno grafica lo que genera una potencia, lo que genera una turbina en particular en función de la rapidez del viento, en este caso la rapidez del viento medida en la misma turbina, uno se da cuenta que hay bastante dispersión. Esta dispersión se debe a turbulencias, si se acuerdan un poco lo que habló Andrea ayer, bueno, las turbinas también se molestan entre sí, cuánto rinde una turbina particular en función del viento, va a depender de la dirección del viento, va a depender de la posición particular de esta turbina y cómo la estela de las anteriores está influyendo o cómo, hasta dónde llega. Aquí hay una simulación, por gentileza del Centro Alemán, del Centro de Energía Solar e Investigación de Hidrógeno, que dice cuánto genera la curva de potencia de una turbina particular dentro del parque en función de la dirección del viento. Y aquí uno se da cuenta, la negrita que se está moviendo es lo que está generando en la simulación, y la verdad es que la dirección del viento va a influir en lo que está, en lo que genera una turbina particular. Bueno, ahora viene el pronóstico de energía usando redes neuronales artificiales. Aquí, para generar esto un poquito más complicado, porque lo que hicimos fue, para poder generar esto, se usaron en el entrenamiento de las redes neuronales pronósticos meteorológicos al mismo horizonte, intervalo y actualización que nosotros queremos hacer, los pronósticos de energía. Cada serie, cada miembro de la serie de tiempo ya no es un valor de viento, sino que es una serie. En este caso lo hicimos a 5 días y con los alemanes también hicieron algunas simulaciones a 7 o en horizonte de 7 días. El intervalo cada 1 hora se hizo acá, se podría hacer, ¿no es cierto?, de otros intervalos, y la actualización que nosotros hicimos fue cada 6 horas, simplemente porque los modelos atmosféricos actualizan las condiciones de borde que toman de los modelos globales con intervalos de 6 horas. También se necesitan datos de energía o potencia generada por el parque eólico al mismo intervalo que nosotros queremos hacer acá los pronósticos, y otros que es la información no meteorológica, por ejemplo, que lo que se llamaría las señales o la potencia disponible, que si tenemos turbinas con fallas, turbinas de mantenimiento, etcétera. Y también las restricciones del operador, también son datos que deben ser filtrados en el entrenamiento de las redes neuronales. Aquí, como las series de tiempo son más complicadas, y ahora nos sirve MATLAB para entrenar las redes neuronales, que fue lo que hicimos anteriormente para hacer un buen pronóstico de viento, sino que se hace con nuestro software, y es aquí donde tomamos prestadas las capacidades del centro alemán. Aquí donde uno busca un pronóstico a 2 años, entonces es difícil por el tiempo de desarrollar nosotros un software, pero también lo hubiéramos podido hacer. Pero ahí lo hicimos en colaboración con la empresa alemana, con el Centro de Energía Solar e Investigación de Hidrógeno. Respecto a los datos de energía, también hay que trabajar bastante, porque si uno ve esto es la potencia generada por el parque, potencia normalizada, y uno ve acá que ahí de repente se escapa la curva de potencia, y eso normalmente tiene que ver con turbinas que no están en funcionamiento. ¿Ya? Estas son turbinas que no están en funcionamiento. Aquí no hay cero, significa que no hubo ningún momento de todas las turbinas estaban en reposo, digamos, o no estaban funcionando. Y las restricciones del coordinador, que yo me imagino que muchos de ustedes lo saben, pero lo voy a decir igual. Aquí está diciendo en este caso, como les conté al inicio, el parque eólico tiene una potencia nominal de 46 megawatts, por lo tanto lo máximo que genera son 46 megawatts. Esta curva son las restricciones. Aquí me dice que en la mañana temprano, lo más que le compre el coordinador son 60 megawatts, que el parque no le influye porque no genera nunca eso, pero ya cerca del mediodía ya solamente en este caso puede entregar cerca de 30. La curva punteada acá corresponde a lo que está entregando el coordinador, lo que está entregando, y esta curva gris es una estimación de lo que hubiera entregado dadas las condiciones meteorológicas. Estos datos hay que filtrarlos. Aquí, por ejemplo, en este caso, estos datos uno los podría sacar, o uno podría generar un factor de alarma que me dice, porque estos son datos cada 1 hora, en esa hora cuánto rato estuvo funcionando el parque completo. Eso se puede hacer también, y usar este índice de alarma como una variable adicional en el entrenamiento de las redes neuronales. Aquí también salió un paper, cómo se puede hacer un filtramiento de los datos.
Ahora quiero también un poquitito hablar sobre la calidad de los datos, porque como estamos entrenando la red neuronal, entonces es muy importante que uno tenga buenos datos. Aquí como ejemplo hay unos datos de una variable donde se nota la discontinuidad acá en 2 puntos, son datos de radiación solar acá. Me imagino que ya muchos adivinarán por qué se trata. Esto es el cambio de hora de verano a hora de invierno y aquí de hora de invierno a hora de verano. Entonces, cuando uno, por ejemplo, quiere entrenar la red neuronal y usa datos de modelos y datos experimentales, entonces esto hay que corregirlo, porque si no estarían aprendiendo muy mal la red neuronal. Y esta es una diapositiva que le pedí prestar al coordinador, a una presentación del Coordinador Eléctrico Nacional, que es una generación que me dice acá, por ejemplo, que esto es lo que genera de manera real y esto es el pronóstico. No está tan mal siempre que uno esta cosa la corriera un poquitito hacia la izquierda. Y ese es un problema de que la estación meteorológica donde se hizo esto, bueno, estaba en horario de verano, horario de invierno, y eso no se corrigió cuando se entrenó la red neuronal o cuando simplemente se compara con los modelos sin necesidad de poner redes neuronales. Este tipo de cosas, visualización de los datos, perdón, le expliqué cómo se visualiza esto, no sé si todo el mundo está acostumbrado a este tipo de datos. Aquí me dice, aquí yo si tiro una línea horizontal, me dice cuál es el ciclo diario de la radiación en este caso, y aquí no puse la escala solamente para ilustrar, y aquí me está diciendo que durante la noche es cero, por eso sé que es radiación solar, y durante el día, bueno, en el verano hay mayor radiación que en el invierno. El eje X está ordenado de 1 a 365, ¿ya? Entonces aquí me dice como aquí se ve, se visualiza cuando hay generación, cuando hay radiación solar y cuando no hay radiación solar. Este tipo de gráficos sirve mucho para detectar errores, para detectar problemas donde de repente los sensores, en el caso del viento, por ejemplo, se mantiene constante o se cayó la veleta, se nota mucho se nota muy bien cuando uno hace este tipo de representación, ¿ya? Y esto, como digo, es algo que es un problema grave, por eso es importante la participación de las empresas cuando uno quiere hacer pronóstico, porque tiene que decirme como en qué tipo de, en qué unidades de tiempo están guardados los datos, o cuando es viento no se nota tanto esta diferencia en el horario, pero sí en la temperatura a veces, sobre todo en días despejados, ahí se notaría cuando hay un cambio de horario de verano a horario de invierno. Pero si no, bueno, hay otras maneras de verlo, pero hay que fijarse en eso. Pero como digo, en la parte del análisis de calidad de los datos, por ejemplo, nosotros también no teníamos datos de dirección del viento, así que tomamos la dirección del viento medida por las turbinas. Bueno, no sé si, pero las turbinas lo que miden no es exactamente la dirección del viento, pero se orienta en la dirección del viento y miden la orientación de las turbinas, así que de alguna manera también puede usarlo uno para lo que es la validación de la dirección del viento. Aquí están los resultados. Pronósticos de energía, que son el modelo en rojo y las observaciones acá están en negro. Aquí uno ve, por supuesto, que hay días donde tengo mejores pronósticos que otros. Si uno habla del pronóstico promedio, el RMSE, el coordinador da normalmente el error en el MAE, que es el error absoluto medio nomás. El error es más grande, es más o menos el 16%, pero al día 5. ¿Ya? Así que esto es bastante bueno. Normalmente lo que uno encuentra son errores a las 24 horas. ¿Ya? Aquí, bueno, aquí tengo el error al día 5, el error a las 24 horas como un 12% de RMSE. Mientras aquí muestro el equipo de trabajo, quería contarles también la siguiente etapa de esto, que uno dice, bueno, ¿qué hace uno con estos tipos de proyectos, con estos resultados, aparte de sacar papers? Claro, por supuesto que nosotros teníamos la intención de presentar y se presentó un proyecto de investigación tecnológico en ese entonces CONICYT, ahora ANIS, y cuando yo presenté esto, no era necesario postularse a ese tipo de proyectos, sino que bastaba con tener el aporte. Lamentablemente yo tenía la confianza, logré, o sea, la promesa de aporte de varias empresas, pero me decían necesitamos una carta de apoyo en ese entonces el Centro de Espacio de Carga, no era todavía el Coordinador Eléctrico Nacional, estaba cambiando. Así que por eso no logré el aporte en dinero que necesitaba la empresa. Después se intentó de nuevo, después entre medio yo logré hablar con el Coordinador Eléctrico Nacional, les interesó el proyecto, prometieron el apoyo, pero no estaba la persona que firmaba en el momento de entregar el proyecto, tampoco se hizo. Después se postuló de nuevo a un proyecto FONDEF, teníamos el apoyo del Coordinador Eléctrico Nacional, teníamos aporte suficiente de dinero de tanto de empresas eólicas, dos empresas eólicas teníamos acá, como de, no exactamente empresas mineras, sino una empresa
que le da servicio a las mineras, porque también los pronósticos de viento son interesantes para la minería, pero no nos ha resultado hasta el momento hacer el proyecto de investigación tecnológico, lo que para mí en particular es una frustración, porque pienso que este es un producto que debería ser aplicado a la industria. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Sonia. Espero que haya gente ahí en el coordinador, entre los participantes, así que bien pasado tu mensaje respecto a apoyar este tipo de iniciativas que se ve súper interesante y muy, muy útil, particularmente por la variabilidad que tiene la energía eólica y todo lo que... Disculpa, Alex, pero la segunda vez me había apoyado el coordinador eléctrico nacional, pero de todas maneras el proyecto no salió. Ya, no. Entonces agradecemos al coordinador por su apoyo y que lo mantenga para la tercera, cuarta o lo que haya que hacer, porque es un proyecto interesante per se. Muchas gracias, Sonia.